Imagina esto, un país en plena agitación social y política donde la extrema derecha gana el control del país y amenaza con una nueva constitución, pero ahora de derecha, mientras el 62% de sus ciudadanos se oponen. Por supuesto, nos referimos a Chile, pero ¿esto es bueno o malo para el país? ¿Podríamos decir que en general la derecha es mala y la izquierda es buena? ¿Que los neoliberales son malos y los colectivistas son buenos? ¿Por qué América Latina se ha inclinado más a la izquierda mientras en Chile ha pasado lo contrario? Bueno, para responder a estas preguntas nos vamos a adentrar primero en un escenario que está ocurriendo hoy en día en Chile, en donde el presidente Gabriel Boric, quien asumió el cargo con la promesa de reformar la Carta Magna de la era Pinochet, acaba de sufrir un golpe importante. En recientes elecciones, la derecha opositora logró un sorprendente triunfo, obteniendo la mayoría en el Consejo Constituyente encargado de redactar una nueva constitución. Pero, ¿qué fue lo que condujo a este resultado? Chile ha sido testigo de protestas masivas durante años, dirigidas en gran medida contra políticas radicales que, aunque propiciaron el crecimiento económico del país, también alimentaron la desigualdad, la violencia y la represión. La promesa de Boric de renovar la Constitución llevó a los partidos políticos a firmar un acuerdo de paz en 2019 que resultó en un referéndum constitucional. El primer intento de redactar una nueva propuesta fue rechazado contundentemente en septiembre del año pasado. La razón, el malestar generalizado y la crisis a nivel social, inflacionaria y de seguridad pública crearon un ambiente hostil a las ideas radicales y a los cambios drásticos. De hecho, el propio Boric admitió que la falta de cohesión entre los actores políticos y las instituciones fue un factor importante. La propuesta rechazada incluía cambios significativos que no lograron el apoyo popular, como reemplazar al Senado por una Cámara de las Regiones, otorgar más poder a las Fuerzas Armadas y establecer un periodo para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo. No obstante, Boric no se quedó de brazos cruzados, lanzó una nueva campaña para cambiar la Constitución, creando un Consejo Constituyente con 50 miembros electos obligatoriamente por los chilenos de 5 listas distintas. Pero contra todo pronóstico fue la derecha quien ganó la mayoría de los escaños. De manera aún más sorprendente, el Partido Republicano se llevó 23 de esos puestos, dándole el poder de veto, y junto a la unión de contraderecha, la capacidad de aprobar y modificar cualquier ley con facilidad. Por el contrario, los partidos de gobierno, agrupados en el movimiento Unidad para Chile, solo lograron obtener 17 escaños, ni siquiera alcanzando el mínimo para tener derecho a veto. Boric y su gabinete una vez más no lograron ganarse la confianza de la gente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la futura Constitución de Chile? ¿Deberíamos esperar cambios radicales? La respuesta a estas preguntas es compleja. Aunque la derecha tiene control sobre el proceso de redacción, los analistas sugieren que si promueven ideas ultraconservadoras o ultraliberales, es probable que no sean bien recibidas por la mayoría de los ciudadanos. Y ahora que conocemos la actual situación política de Chile, es momento de analizar estas etiquetas que a menudo escuchamos en discursos y debates políticos en toda América Latina: conservadores, liberales, neoliberales, izquierda y derecha. ¿Realmente sabemos qué significan estos términos y cómo influyen en nuestras vidas y sociedades? Comenzaremos con las nociones de izquierda y derecha. Estos términos se originaron durante la Revolución Francesa, cuando los partidarios de la monarquía se sentaban a la derecha de la Asamblea Nacional, mientras los que apoyaban a la revolución y la república se sentaban a la izquierda. Desde entonces, en términos generales, la izquierda se ha asociado con ideas de igualdad, justicia social y cambios progresistas, mientras que la derecha se ha asociado con la preservación del orden social existente, la tradición y el libre mercado. Entonces, ¿qué significa ser conservador? Los conservadores suelen valorar las tradiciones y la continuidad social. En términos políticos, esto se traduce en un enfoque en el orden social y la ley, y una economía de mercado libre con una intervención mínima del gobierno. Es importante recordar, sin embargo, que hay una gran variedad dentro del conservadurismo. Por ejemplo, algunos conservadores pueden centrarse más en los aspectos económicos, mientras que otros pueden ser socialmente conservadores, poniendo énfasis en cuestiones de moral y cultura. Por otro lado, el término liberal se refiere a aquellos que valoran la libertad individual, los derechos humanos, la democracia y la igualdad de oportunidades.
Los liberales tienden a favorecer una economía de mercado regulada y un estado de bienestar que provea servicios básicos a todos los ciudadanos. Pero al igual que el conservadurismo, el liberalismo tiene diferentes variantes. Por ejemplo, los liberales sociales se centran en los derechos civiles y la justicia social, mientras que los liberales económicos se centran en la libertad económica y el libre mercado. El término neoliberalismo es algo más reciente y a veces puede resultar confuso. En general se refiere a una filosofía económica que favorece la desregulación, la liberación del comercio y la reducción del papel del Estado en la economía. Aunque el neoliberalismo se origina en la derecha política, ha influenciado a gobiernos de todas las orientaciones políticas desde los años 70 y 80. Sus críticos argumentan que el neoliberalismo puede llevar a la desigualdad y a la erosión de los derechos laborales y del estado de bienestar. Cada uno de estos términos, entonces, representa una orientación distinta sobre cómo se debe manejar la economía, el Estado y la sociedad, pero es fundamental recordar que la política real es a menudo mucho más complicada que estas etiquetas. Los partidos políticos y los líderes pueden adoptar una mezcla de estas filosofías, adoptándolas a las circunstancias locales y cambiando sus posiciones con el tiempo. Además, los ciudadanos no siempre se identifican estrictamente en una corriente u otra. Sus preferencias pueden variar según el tema o la situación. Aunado a las diferencias culturales y los hechos históricos, dan lugar a interpretaciones únicas de estas ideologías en diferentes países. Bien, ahora que hemos desglosado estos términos, podemos preguntarnos, ¿por qué Latinoamérica parece más propensa a la izquierda que a la derecha en sus gobiernos en estos tiempos? En la década del 2000, muchos países latinoamericanos experimentaron lo que se ha llamado la marea rosa, un giro hacia la izquierda política. Los gobiernos de izquierda llegaron al poder en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y por supuesto Venezuela. Esta tendencia fue impulsada por varios factores. Primero, la frustración con las políticas neoliberales de los años 80 y 90, que a menudo eran percibidas como responsables de la creciente desigualdad y los problemas económicos. Segundo, la promesa de los gobiernos de izquierda de implementar políticas más inclusivas y equitativas, centradas en la justicia social y la reducción de la pobreza. Aunque en muchos casos estos gobiernos lograron progresos significativos en estos frentes, también enfrentaron críticas y desafíos. Algunos han sido acusados de autoritarismo, corrupción y mala gestión económica. Además, la caída de los precios de las materias primas a mediados de la década de 2010 puso fin al auge económico que había ayudado a financiar muchas de sus políticas sociales. En los últimos años hemos visto un retroceso contra la marea rosa en algunos países, con el regreso de los gobiernos de derecha o contraderecha. Pero el legado de la marea rosa sigue siendo fuerte y la izquierda sigue siendo una fuerza política importante en toda la región. Entonces, ¿qué significa todo esto para Chile? Bueno, el caso de Chile es particularmente interesante porque a pesar del giro hacia la derecha en las recientes elecciones para el Consejo Constituyente, el país ha estado experimentando una gran agitación social y política en los últimos años, con protestas masivas contra la desigualdad y las demandas de reformas profundas. Esto sugiere que aunque la derecha puede haber ganado esta batalla política, el debate más amplio sobre el futuro de Chile está lejos de terminar. La nueva constitución será, sin duda, un elemento clave en este debate. Independientemente de quién tenga el control formal del proceso, será esencial que se escuchen todas las voces y que el resultado sea percibido como legítimo y equitativo por todos los chilenos. Pero es muy importante recordar que las etiquetas políticas, aunque a veces son útiles, no pueden captar toda la complejidad de la situación en Chile ni en ningún otro lugar. En última instancia, la política no se trata solo de izquierdas y derechas, conservadores y liberales, sino de personas que luchan por crear una sociedad mejor, aunque puedan tener ideas muy diferentes sobre cómo lograrlo. Y es en ese debate donde se encuentra la verdadera esencia de la democracia. En el contexto de Chile, las protestas de 2019 marcaron un punto de inflexión en la política chilena. La gente salió a las calles para protestar contra las injusticias sociales, la desigualdad y la falta de oportunidades. Si bien estos problemas son comunes en toda América Latina, en Chile se vieron exacerbados por la constitución heredada de la dictadura de Pinochet, que muchos consideran la causa subyacente de la desigualdad social y económica.
Fue en este clima que Gabriel Boric fue elegido con la promesa de cambiar la Constitución. Sin embargo, parece que el cambio ha sido más difícil de lo que muchos esperaban. A pesar de los altos niveles de apoyo popular para una nueva Constitución en el referéndum de 2020, el intento final de cambio fue rechazado por la población y la reciente elección del Consejo Constituyente vio un giro hacia la derecha. ¿Por qué entonces la derecha logró este sorpresivo golpe de timón? Aquí es donde la economía y la política se encuentran. En tiempos de incertidumbre, la gente a menudo busca estabilidad y en Chile la derecha ha sido vista tradicionalmente como la defensora del orden y la estabilidad económica. Además, el discurso de la derecha de proteger los valores tradicionales y la propiedad privada, así como su oposición a los cambios radicales, puede haber resonado con una parte importante de la población que se siente amenazada por los cambios rápidos y la incertidumbre. Aunque el triunfo de la derecha en el Consejo Constituyente puede parecer un revés para los movimientos progresistas, no significa necesariamente el fin de la lucha por la justicia social y la igualdad. Al contrario, puede ser una oportunidad para replantear la estrategia y reforzar la conexión con la ciudadanía. El verdadero desafío para la izquierda en Chile será encontrar un equilibrio entre la necesidad de cambios profundos y la necesidad de construir consensos amplios y duraderos. En resumen, el caso de Chile muestra la complejidad de la política en América Latina y cómo las tensiones entre la izquierda y la derecha, entre el cambio y la estabilidad y entre el deseo de justicia social y la protección de los valores tradicionales siguen configurando el panorama político. Pero dime una cosa, ahora que hemos refrescado estos términos, ¿tú con cuál corriente te identificas más? ¿Con la izquierda, con la derecha o con ninguno? Déjamelo en los comentarios y si este video te ha ayudado a aprender algo nuevo o a descubrir una nueva forma de pensar, ayúdame suscribiéndote al canal. Yo soy Alba y te veo en el próximo video.